Hasta que irrumpió la pandemia en Argentina, el problema más importante en salud pública estaba relacionado con el dengue. Es una enfermedad virósica transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Hace muy poco tiempo se realizó un estudio epidemiológico en más de 80 ciudades del norte y del centro del país para conocer cuál era la inmunidad frente al dengue. Uno de los datos relevantes de ese estudio es que el 25% de los habitantes que viven en el área metropolitana de Buenos Aires tienen anticuerpos frente al dengue. Hoy en Ambiente y Medio conversamos con uno de los investigadores que realizó el estudio. Es bioquímico, investigador del CONICET y profesor de virología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Hoy conversa con nosotros el doctor Diego Flichman. Gracias, doctor Diego Flichman, por estar acá con nosotros, por acercarte al Ecoparque para charlar sobre un estudio epidemiológico que realizó Diego con otras personas que ya me vas a contar quiénes son. Y hay un dato sobre ese estudio epidemiológico que llama poderosamente la atención, que es de 1 de cada 4 adultos mayores de la región metropolitana de Buenos Aires, lo que comúnmente llamamos como AMBA, en algún momento han tenido dengue, lo sepan o no lo sepan. Y además esto es correlativo con otras provincias también, los porcentajes son parecidos, Corrientes, Santiago del Estero y creo que Misiones, si no me equivoco. ¿Qué aportan estos datos? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. La idea del trabajo, tal vez el punto más destacable, es lo novedoso del estudio, porque no se había hecho con anterioridad, que era determinar cuántas personas habían estado infectadas con dengue, como vos mencionaste, lo sepan o no, porque lo que surge también del estudio, y que también se sabía, es que hay muchos casos, como en la mayoría de las infecciones, asintomáticas. Una persona puede tener la infección, en este caso por dengue, y no haberlo sabido. Entonces era como establecer un valor preliminar que se desconocía de qué porcentajes de la población, y otro punto importante del trabajo es que abarcamos la región del noreste, noroeste y el centro, que es donde se han descrito casos de dengue, para establecer una línea de base, digamos. Exacto, una línea de base. Que se desconocía. Porque sí se sabe muchas veces cuántos casos hay en los brotes, porque tienen síntomas, van a los centros a diagnosticarse y se saben esos casos. Pero evidentemente hay muchos casos que no fueron diagnosticados o porque no van a los centros de atención, hay lugares donde si es hiperendémico, las personas ya se autodiagnostican, dicen, no, tengo dengue y sé las medidas que tengo que tomar. Otros tienen síntomas muy leves, lo pueden confundir con una gripe o con cualquier otra infección, y otros directamente no tienen síntomas. Entonces, generalmente lo que uno ve es el concepto que se dice del iceberg, que es lo que sobresale, que es la gente que tiene los síntomas de la infección. Y después hay una parte sumergida, que es un montón de personas que están infectadas que no están registradas en el sistema sanitario. ¿Y por qué es importante conocer una línea de base, o tenerla? Bueno, en general es un dato epidemiológico útil para la salud pública, y en particular en el dengue tiene una característica que también está descrita en otros virus, que es que el virus del dengue tiene 4 serotipos diferentes. Cuando uno se infecta con una de estas cepas, tiene un curso determinado de infección de dengue, que hasta puede ser sin síntomas, pero lo que se ha descrito hace muchos años es que si uno se infecta con otro serotipo distinto, una segunda vez, la inmunidad que uno desarrolló contra el primer serotipo no es protectiva. Y en este caso hasta juega un poco en contra, porque exacerba el cuadro clínico. Entonces hay un riesgo de una persona que ya estuvo infectada de infectarse con un serotipo distinto. Tener un nivel de un conocimiento de cuántas personas estuvieron infectadas da una idea de la concientización que hay que tenerla siempre, pero poner una luz de alerta sin tampoco extremarse, de que es un problema que puede ir surgiendo y hay que tenerlo en consideración. Una alerta mayor, digamos, estar un poco más alertados de que no sería conveniente volver a infectarte. Sí, digamos, es como que nos daría como una segunda oportunidad, pero evitemos tener la primera para no estar ya en una situación que la gente que haya tenido dengue siempre está muy preocupada de no volver a infectarse con otra cepa. Cuando hablas de que se reinfectan, si se puede decir la palabra, con otro serotipo, te confundí, perdón, con otro serotipo puede suceder que el dengue sea mucho más grave, podemos hablar de un dengue hemorrágico. Sí, la probabilidad de tener un cuadro más severo se incrementa, porque no quiero ahondar en detalle, pero los anticuerpos que se desarrolló contra la primera infección se unen a este otro serotipo y lo llevan
sin querer, pero es el mecanismo natural del sistema inmune, a una célula blanco, o sea, la célula que es donde el virus se replica, o sea, como que lo favorece. Entonces, tener esos anticuerpos a partir de una primera infección, de alguna manera hace que las infecciones puedan tener mayor probabilidad de tener un curso más severo. Con respecto a los porcentajes que hablamos, sé que el estudio se ha hecho en 80 ciudades, creo, en el centro y norte del país, pero específicamente los porcentajes más altos, como decíamos al principio, es en AMBA, en Corrientes, Santiago del Estero y Misiones. Eso significa que ahí es donde está más cómodo el mosquito para transmitir el virus. ¿Cuál sería en la zona del noreste hace tiempo se sabe que circula Paraguay y Brasil, son zonas endémicas, donde normalmente se sabe que hay una gran cantidad de casos. En los brotes anteriores muchos de los casos provenían de esas zonas. Tal vez el dato más sorprendente es que con los cambios climáticos o por algunas diferentes razones, el mosquito se adaptó a temperaturas más bajas, como las de Buenos Aires, y entonces empezó a circular en zonas que antes eran no comunes. Y la superpoblación que hay como en Buenos Aires o en el AMBA favorece la transmisión porque el mosquito se mueve en áreas relativamente pequeñas, de cientos de metros, pero tener muchos hospedadores facilita la transmisión interhospedadora. Con respecto al coronavirus y al dengue, ¿no? Es algo que estuvo en las noticias, lo estuvimos charlando fuera de cámara, que habría que ganarse como la lotería 2 veces o no ganarse la lotería. ¿Qué pasa? ¿Existe esa enfermedad? ¿Hay que estar consciente de que hay un coronadengue? Bueno, los virus circulan y particularmente estos que son de distintos nichos, en el sentido de que cuando circula un virus respiratorio como el corona, otros virus respiratorios por todas las medidas que se toman se ven como retraídos, por eso recién ahora el virus de influenza está resurgiendo, se puede afectar uno con otro, pero al ser virus que se transmiten totalmente distintos, uno a través de un vector y otro por vías respiratorias, es como que son independientes. Y se suman dos infecciones que pueden ser simultáneas porque es totalmente aleatorio. Entonces, en regiones donde hay una alta densidad de mosquitos y el virus está circulando y durante un brote como la epidemia que tuvimos, está el riesgo y obviamente cursar una infección es un problema, cursar otra es un problema, cursar las dos es un problema agravado. Un mayor problema. Con respecto a lo que se puede hacer hasta ahora, siempre hablamos de la prevención. Digamos, el foco hay que ponerlo en la prevención. Yo creo que el mensaje que hay que dejar claro, al margen de los valores que se obtuvieron, porque podrían haber sido más bajos o más altos, es tengamos conciencia, evitemos de que la situación que fuere, en este caso llamativa, sea grave, y entonces tengamos controles del mosquito, de los lugares donde se deja el agua, todas las campañas que se hacen, y que cada uno, o sea, como en todas las infecciones, lo importante es la conducta que cada uno tiene, porque no hay medidas de arriba hacia abajo, o sea, es importante informar, pero después cada ciudadano tiene que tener la conciencia de evitar las macetas con agua, todos los cacharros, los neumáticos, todo lo que se pueda, va a favorecer de que el mosquito no circule y si no hay mosquito se corta la transmisión. Sí. ¿Te sorprendieron estos datos? Es un más o menos, porque como no estaban los datos, se podían estimar, seguramente fueron más altos de los que imaginábamos, porque los únicos datos que teníamos eran los de los casos diagnosticados. Y suponíamos que había un porcentaje no diagnosticado, entonces podemos hacer como una estimación general. Pero en general lo que vemos es que hay muchos casos que no han sido diagnosticados en el sistema sanitario. Digo, porque no tuvieron acceso o porque decidieron no ir o porque no tuvieron síntomas y porque tuvieron pocos síntomas. ¿Por qué tarda tanto en desarrollarse una vacuna y si es, digamos, la solución? Bueno, hay una vacuna que está aprobada por el ANMAT y que está aplicándose en distintos países del mundo y que fue estudiada extensamente. Acá hay un problema. La vacuna tiene que cubrirme contra los 4 serotipos, porque por decir, si me cubriera contra 3, me desarrolla anticuerpos contra esos 3, me ponen en una condición que si yo me infecto con el otro, tengo esos anticuerpos que van a incrementar el riesgo de una mayor severidad. Entonces tiene que protegerme contra los 4 con un nivel de protección elevado. Es decir, ¿habría que darse 4 vacunas distintas? No, la vacuna trae la combinación de los distintos inmunógenos que inducen el desarrollo de anticuerpos contra las distintas variantes. La que se desarrolla, o sea, y hay que equilibrar esto, ¿no? Porque no todos los inmunógenos tienen la misma capacidad de inducir respuesta. La vacuna que se desarrolló no tiene un perfil parejo de inducción de protección contra todos los serotipos. Entonces, lo que la Organización Mundial de la Salud sugiere es en lugares donde la prevalencia no es muy elevada, y muy elevada es más del 60% de la población con anticuerpos, dárselo a las personas que ya tienen anticuerpos contra una variante, o sea, que ya se infectaron una vez. Tienen un riesgo de infectarse con las otras 3.
Si yo me doy la vacuna, tengo anticuerpos contra las 4, aun cuando la protección no sea absoluta. Pero es mejor que estar desprotegido contra los otros 3. En la persona que nunca tuvo dengue, mejor no ponerlo en esa condición de que tenga un mayor riesgo de severidad, porque la protección no es total contra los distintos serotipos. Entonces lo ideal sería hacer campañas de vacunación para aquellas personas infectadas y de esa manera también sabrían cuántas personas realmente estuvieron infectadas, digamos. Bueno, las personas que están infectadas lo tienen que evaluar con su médico por el riesgo. Todas las vacunas son una cuestión de riesgo-beneficio, ¿sí? Si queremos volver a la discusión de la vacuna contra el corona, si no hubiera una pandemia, uno no tendría lógica vacunarse porque el riesgo de infectarse sería bajo. Hay un montón de virus que no circulan en nuestro país, o el de la fiebre amarilla, por decir. Si yo no voy a ir a un lugar donde corro ese riesgo, no vale la pena. Es que me voy a dar todas las vacunas que existan. En el caso del dengue, dependerá el lugar donde yo esté viviendo y el riesgo de infectarme por segunda vez con un serotipo distinto al que me infecté originalmente. Y tal vez lo único que quería acotar es que lo que es también alarmante, si queremos, es que ya en el último brote del 2020, en Buenos Aires y en Misiones también, co-circularon 2 serotipos simultáneamente. O sea que por muchos años había un solo serotipo. Ahora ya sabemos que hay 2. Contra ese, si yo me volviera a infectar, estoy protegido, pero ahora están circulando 2. Entonces yo podría estar infectado con uno y correr el riesgo de infectarme con otro. Para eso, evitemos los mosquitos, evitemos favorecer. Campañas de prevención, campañas desde los estados, de los gobiernos locales, municipales, nacionales, y nosotros tratar de sacar todo el agua que hay en los cacharros que tenemos cerca, todo, hasta el platito de los perros, ¿no? Sí, todo lo que se pueda ir cambiando, porque el mosquito pone larvas, si las ha puesto, uno cambiando el agua se va a la larva. Y lo último, antes de esto, es que ahora el periodo es mayor, ¿no? Al estar las temperaturas más, haber mayores temperaturas durante más tiempo, hay más posibilidades de dengue en más tiempo del año, ¿no? Sí, y sobre todo si hay lluvias y se acumulan lugares con agua y temperaturas altas, favorece toda la reproducción de los mosquitos. Cuanto más densidad de mosquitos, más riesgo. Bueno, importante los datos, la investigación del doctor Fleischmann. ¿Querés decir con quién hiciste esta investigación? Por supuesto. Bueno, obviamente fue un trabajo multigrupal porque en muchísimos centros han colaborado y muchas veces no se ve en estos trabajos. Lo más complicado es la logística, el transporte de las muestras, el llenado de los datos. Pero básicamente quería nombrar al doctor Dilelo, que trabaja con nosotros en la Cátedra de Virología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, a Freddy Martínez, que es del CEMIC, que también participó activamente en la coordinación, y a Gabriel García, también de la Cátedra de Virología. Bueno, nombrados a todos, muchas gracias Diego por estar, nos saludamos y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Y no te olvides, como dijo el doctor, a prevenir para no infectarnos con dengue.